Padre, pido en el nombre de Jesús una doble porción de su Espíritu, su bendición, Padre, para su iglesia y para mi vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Bueno, mejor siéntese, hermanos. Vamos a explicar unas pequeñas cosas. Ya estaremos viendo la palabra. Estamos felices y contentos porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Podemos decir con gratitud, agradecer. Hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Gloria a Dios. Queremos seguir. Un saludo a nuestros hermanos y hermanas que nos estarán viendo por la transmisión. Decimos que Cristo les ama y nosotros también le amamos, la iglesia del Shaddai. Pastor, nuestro hermano Elfidio Pérez, su esposa y congregación. Nos alegramos de ver a un hermano que anoche estuvimos con él platicando y bendito sea el Señor. Hay victoria en el Señor. ¡Aleluya! El Señor no perdió una batalla, hermano, ni perderá. Un saludo a mi hermano y su esposa. Nos alegramos verlo, hermano. Amén, aleluya. Y eso ya es una bendición, hermano. Amén. Dice que hay fiesta en los cielos, hermano. Nosotros vemos. Gloria a Dios, aleluya. Porque los hermanos estamos aquí, estamos respirando, estamos con vida, hermano. Aleluya. ¿Cuántos hermanos están ahorita en una caja? ¿Cuántos están en esta hora en una cárcel? ¿Cuántos están en esta hora ¿cómo se llama? En un hospital, hermano? Nosotros aquí, miren, bendito sea el Señor. Aleluya. Vivitos y coleando. Gloria a Dios, gracias, Señor. Así que en esta tarde, hermanos, vamos a dar un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando, que estamos hablando de lo que es la cena del Señor. Si usted lo quiere ver como la última cena, o si usted lo quiere ver como la Santa Cena. La Biblia dice cena del Señor. Pero vamos a seguir adelante. Vamos a ir a seguir explicando, hermano, de ya la semana. El miércoles estuvimos hablando respecto a la cena pascual, por decirlo así, del pueblo de Israel, cómo ellos, hermanos, celebraron la primera cena, por decirlo así, ¿me entiendes? Que estuvimos viendo la figura del cordero literal que se inmolaba para festejar la Pascua. Entonces, estuvimos viendo el capítulo 12 de Éxodo. Luego estuvimos cómo Cristo celebró la Pascua también, porque en su momento Él la celebró con sus discípulos. Entonces, ahora vamos a ver cómo quedó establecido para nosotros. Yo traté de llevarlos a todo esto, hermano, para que podamos ver de que cuando nuestro Señor Jesucristo dice, esta es mi sangre, el nuevo pacto. Entonces eso lo vamos a ver, ¿me entiendes? Entonces para eso vamos a ir en las epístolas. Repaso, vamos a hablar rápidamente, que quedé pendiente un poco de las copas. Dice, hermano, que estuvimos hablando de las copas. Estuvimos explicando que en el pueblo de Israel, la celebración de la Pascua, vamos a repasar que es un recordatorio de cómo el pueblo de Israel estuvo por 400 años esclavo en Egipto, y cómo el Señor con mano poderosa los libertó y los llevó a que le adoraran en el desierto. Entonces, podemos ver que todo el trayecto que ellos hicieron para la cena la cena pascual, que cada año el pueblo de Israel la celebra. Entonces miramos muchas figuras de lo que ellos hicieron, nuestro Señor Jesucristo hizo, y ahora la iglesia, nosotros vamos a ver cómo la iglesia debe celebrar la cena del Señor. Estamos hablando de las copas. Además de haber preparado el cordero, de haberlo asado, hay que recordar de que dice que lo tenían que asar afuera de la ciudad. Y ya asado lo traían para el lugar o donde se iba a celebrar. Y
Y dice que era necesario, era una obligación tener también el vino y las copas. La primera copa estuvimos explicando que era la que le llaman de la comida, o como inauguración, por decirlo, ¿me entiendes? Y entonces ellos comían la comida regular, tomaban con esa copa de vino, de la vid, del jugo de la vid. Hacemos la aclaración porque mucha gente cuando dice vino se le viene automáticamente licor, y el vino que se tomaba en Israel, que era como nosotros tomamos el agua aquí o tomamos el café, esa era una bebida tradicional en ellos, ¿me entiendes? Esa era natural en ellos tomar vino, pero no el vino fermentado. Esa es la diferencia, ¿me entiendes? Entonces el vino de la vid, o sea, el jugo de las uvas. Entonces la primera copa que ellos tomaban era con la comida. Entonces la segunda copa que el Señor dice, en esta copa está mi sangre, que representa mi sangre, esa es la que le llaman la copa de la bendición. Y luego está la copa que se tomaba que le llaman de la amargura, por decirlo así, ¿me entiendes? Y juntamente con las hierbas, estuvimos explicando las hierbas amargas, para que ellos todo el tiempo tuvieron en su corazón y en su mente recordar todas las tristezas, todas las angustias que pasaron cuando estuvieron en Egipto. Entonces el pueblo de Israel hasta hoy día celebran eso, para que ellos entiendan y nunca se les olvida de dónde Dios los ha traído. Y eso sería algo lindo para uno también, ¿me entiendes? Hasta hoy día ellos celebran las fiestas que le llaman también de las cabañas. Yo no sé si compartí con ustedes, una hermana vive aquí por la Orange y Beverly, y una vez me llamó a la casa y me dice, hermano, véngase, quiero que mire algo. Y me fui con mi esposa a ver. Entonces la casa de ella es de segundo nivel. Entonces en el patio, toda esa área casi todo es de judíos. Entonces nos subimos en la terraza, miraron escondidas ahí, y ellos literalmente hacen unas chozas de paja. Entonces y esas son las fiestas de la cabaña que ellos celebran cada año. Fíjense que a pesar de miles de años ellos siguen con esas tradiciones, porque es un mandamiento. Estuvimos hablando que la Pascua es un mandamiento que el Señor dejó establecido para el pueblo. Y por eso estuvimos explicando de que el Señor dijo que Él no había venido a abrogar la ley. Él había venido ni a los profetas. O sea que el Señor, por eso a Él nunca le pudieron acusar de que había quebrantado la ley, porque Él se apegó a la ley. Entonces, cuando Él muere en la cruz es cuando dice consumado es. O sea que Él vino a cumplir la ley por nosotros. Aleluya. Entonces, y la última copa es la que estuvimos explicando, que es como la despedida, que en las fiestas de los judíos, ellos, pero esa copa regularmente lo levantaba el jefe de la casa, y esa era la despedida, el agradecimiento que habían llegado a su hogar. Entonces por eso miramos que nuestro Señor Jesucristo es el que levanta la copa. O sea, todo esto tiene una figura, ¿me entiendes? Pero ya vamos a ir para allá. Fíjense que había muchos requisitos para participar de la cena. ¿Por qué estamos hablando de todo eso? Porque ya vamos a ir al acto de la celebración de la cena de la iglesia, como Dios, Cristo, la dejó establecida. Y por eso yo estoy tocando todos esos puntos para que podamos entender en Primera de Corintios, capítulo 11, del 17 en adelante. Lo vamos a ver. Fíjense que ellos primeramente lo que tenían que hacer era lavarse las manos para participar de la cena, ¿me entiendes? O de la Pascua. Luego la comida, la celebración, porque para ellos, hermanos, estuvimos explicando que la cena, la Pascua, a pesar de que ellos, hermanos, celebraban de todo el sufrimiento que el pueblo de Israel pasó, estuvo en Egipto, y también durante todo el trayecto, desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida, todo eso ellos lo recuerdan cada año. Entonces, después, fíjese que después de la cena,
me llamaba la atención porque ellos, y lo vamos a ver, que dice el Señor, que después que ellos cenaron, después que cuando salen, antes de salir para Getsemaní, donde el Señor ora, la última oración, dice que, y cantaron el himno, no sé, lo vamos a leer, y eso es algo lindo, dice, porque es el Jalael. Aquí voy a aprender un poquito de hebreo. Dice que estaba buscando, me llamó la atención esa palabra Jalael, y ese dice que es un cántico que en base a los salmos. Del Salmo 13 al 118 ellos lo cantan después que se cierra, digamos, ¿cómo se llama? Toda la cena, la celebración de ellos de la Pascua, la Pascua, la fiesta, la cena pascual que ellos le llaman. Entonces ellos cantan muchas veces como una oración y es un cántico. Por eso siempre hemos dicho que los salmos, lo que quiere es un salmo, es un cántico. Es una oración también, o puede ser una oración con música, por decirlo así. Entonces vamos a ir a Mateo 26, 27. Mateo 26, 17. Ahí vamos a comenzar a Aleluya, gloria a Dios. Amén. 17. Miren lo que dice Mateo 26, 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad y cierto hombre decirle, maestro, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, eso es lo que le estaba diciendo, ¿no? Y lo quiero otra vez recordar, de que yo siempre decía, pues, ¿por qué cena? Pero mire lo que dice: y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y se entristecieron en gran manera y comenzó cada uno de ellos a decir quién es. Vamos hasta el 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. 27. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, le dio, por eso es la copa de bendición. Habiendo dado gracia, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque este es en mi sangre el nuevo pacto. Ahora rápidamente vamos a ir, aquí vamos a afilar la espada, hermano. Vamos a ir a Éxodo 24:8. ¿Por qué es lo que? Éxodo 24:8. Eh, 24:6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, ¿no?, y lo puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El 8 es lo que me los quiero llevar. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. La sangre del pacto que Jehová ha dicho con vosotros, ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Fíjense que ahí vamos a dejar. Ahora vamos a ir a Marcos 14:12. 14:12. Lo estoy llevando porque fíjense que Mateo, Marcos y Lucas relatan la cena del Señor directamente. Ahora en Juan medio lo relata, pero él se enfoca más en el lavado de los pies.
Y dice el 12, el primer día de la fiesta. Dice que la fiesta que ellos celebraban era del 12 al 8. Eran 8 días la fiesta de la Pascua. Dice el primer día de la fiesta, por eso dice el primer día, porque eran 8 días lo que ellos celebraban. Dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Todo eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, que sin levadura, ¿qué quiere decir sin pecado? Es la figura del pecado, la levadura, ¿me entiende? Que echa a perder la comunión. Hay muchas cosas, hermano, que nosotros no debemos de aceptar muchas cosas, ¿me entiende? En la iglesia, en la doctrina, en la palabra de Dios. Por eso dice que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que hay cositas, hermano, que nosotros tenemos que evitarnos, porque dice, mire, los panes sin levadura, cuando se sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y envió dos de sus discípulos. Mi hermano, aquí hay algo muy importante. 2 de sus discípulos, no fueron todos. ¿Se recuerda que la semana pasada estuvimos hablando de quién fue? Fue Pedro, fue Juan. Y fíjese que aquí hay algo lindo, fíjese, hermano. ¿Por qué? Porque Pedro fue el último que vio a nuestro Señor Jesucristo cuando lo iban a crucificar. Se recuerda que él lo sigue y hasta lo niega. Y Juan es el último de los discípulos que él lo mira en la cruz. Son solo figuras esto, que usted vaya para que se goce la palabra del Señor. Y envió a 2 de sus discípulos. Aquí me quiero parar también un momentito para la preparación de los elementos. Yo ya más o menos di la semana pasada una idea, pero ahora lo quiero recalcar. El preparar, hermano, la cena del Señor debe ser algo muy delicado. Debe ser algo, hermano, que nosotros tenemos que orar antes para tocar los elementos. No, la preparación de los elementos, hermano, no debe ser un juego. Yo no me estoy refiriendo a nada, sino que estoy diciendo lo que se debe hacer. Y lo bueno, hermano, de que, bendito sea el Señor, de que aquí se ha dispuesto por parejas, y es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque esto tiende a unir las parejas en medio de los problemas, porque Dios les hace conciencia que ellos deben estar tratando de estar en comunión y a cuentas con el Señor. Porque ¿cómo se debe sentir uno, hermano? Venía a preparar la cena del Señor, los elementos en contienda, como pareja uno en su hogar. Y yo creo que eso trae bendición a los hogares. Amén. Yo lo creo. Porque bueno, nos tenemos que poner a cuenta. No podemos tocar los elementos. Gloria a Dios. Todo lo que es de Dios, hermano, debe ser santo. Amén. Debe ser con reverencia, con disciplina. Entonces dice que, porque fíjense que fueron solo 2, no fueron todos. Yo he estado en un lugar, hermano, y no estoy criticando a nadie, pero he estado en un lugar, hermano, de que no hay reverencia para preparar los alimentos. Hasta, con perdón, hasta los niños y todo, meten la mano. No. Las cosas de Dios deben ser santas. Aleluya. Las cosas de Dios deben ser con reverencia y con respeto. Así es, amén. Y dice, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua, seguirle, y donde que entrare desea el Señor, el Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? O sea, un mesón, le estuvimos explicando las palabras, ¿dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Los he querido llevar para que sigamos. Ahora vamos vamos a ir una vez a 1 Corintios 11, 17. Ahora bien, hermano,
aunque no está aquí en las estipulaciones, hermano, pero vamos a un pequeño repaso. ¿Quién es apto para participar de la cena del Señor? La verdad, hermano, que nadie es apto. Nadie somos aptos en la participación. Pero Dios en su misericordia, hermano, por el sacrificio de Cristo, es que Él nos da el honor de participar. Gracias. Porque de una forma u otra le fallamos. Así es. Ofendemos a cada instante con nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, muchas cosas. ¿Entiendes? Entonces, pero Dios en su misericordia nos permite ser invitados a participar del acto de la cena del Señor. Aquel que no ha aceptado al Señor no es apto, porque estamos dando enseñanza, ¿entiendes? No debe participar, se debe abstener. Porque yo rápidamente le voy a contar, yo me recuerdo que aún en la iglesia grande, donde venimos la mayoría, yo me emocioné una vez, estaba yo pequeño, y miré que todos pasaban a poner la lengua, y yo pasé también. Yo no he hecho la primera comunión que le llaman. No, hombre, mi abuelo me vio y por poco se me deja sin oreja. Porque yo había blasfemado por haber pasado a tomar la hostia sin haber hecho la primera comunión. Imagínense ellos, que para nosotros ellos están en ignorancia, no conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos más nosotros? Amén, aleluya. Regularmente, hermano, se recomienda también que sea bautizado en agua, primeramente, antes de participar. Además de estar bien delante de Dios, pero no solo delante de Dios, delante del prójimo también. Porque muchas veces nosotros, hermanos, decimos, no, pues a mí lo que me interesa es Dios, y así debería ser. Pero hay que recordar que nosotros somos testimonios andando, Amén. Testimonios vivos delante de la sociedad. Amén. Entonces, nos tenemos que cuidar nosotros nuestro testimonio delante primeramente de Dios y delante de la sociedad. Amén. Entonces, vamos a ir a Primera de Corintios. Dice 17. Dice, abusos en la cena del Señor. Por eso hemos traído, hermanos, una secuencia, ¿entiendes? Para que podamos entender lo que vamos a entrar ahorita. Pero el anunciaros es que sí, no os alabo. O sea, como diciendo, yo aquí no estoy de acuerdo con ustedes. Podría decir, estoy decepcionado de ustedes. ¿Por qué? Porque no cabe duda que el apóstol Pablo ya había dado una instrucción, ya había dado ese estudio, por decirlo así. Entonces, ellos ya sabían las condiciones, por decirlo así, las reglas, los estatutos para participar de la cena del Señor. Entonces, eso es alabo, porque no os congregáis para lo mejor. ¿Cuál era lo mejor? Estar delante de la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, siempre estuvimos haciendo énfasis y sigo haciendo énfasis, que la participación del partimiento del pan, de la cena del Señor, debe ser, hermano, le dije que debía ser con muchos sentimientos. Primeramente, estuvimos explicando la comunión con Cristo Jesús. Recordar el sacrificio, el dolor, el martirio de nuestro Señor Jesucristo. Que lo que a nosotros nos tocaba, sobre Él Dios derramó toda su ira y no nos derramó sobre nosotros. Por eso siempre hemos estado hablando, hermano, que nosotros no hemos sido puestos para ira. ¿Entiendes? Y no porque seamos buenos, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Amén. Y por eso somos librados de la ira venidera. Gloria a Dios. Siempre y cuando caminemos buscando la presencia de Dios y en los caminos del Señor. Entonces dice, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Mire, que dura la palabra, el apóstol Pablo. Hay que recordar que según los estudiadores, en todas esas áreas del Oriente, las iglesias y el mundo, pues por decirlo así, tenía una tradición que siempre se juntaban, ¿me entiendes? Para hacer fiestas de convivio, por decirlo así, ¿me entiendes? Entonces, no cabe duda que la iglesia se adoptó esa costumbre también, por decirlo así, y ellos se reunían y tenían un convivio, y al parecer todos quedaban de acuerdo que iban a llevar un plato cada uno, como decimos aquí corrientemente, de traje, ¿me entiendes? Y cada uno llevaba un plato, como en nuestros países se acostumbra aquí también, de que de diferentes países, entonces uno lleva los platos tradicionales, ¿me entiendes? Entonces, comenzó todo bien aparentemente, pero lo que el apóstol Pablo está reclamando aquí, que se fue ¿cómo se llama? Desvirtuando la idea de estar en comunión, de estar haciendo un convivio. Entonces, porque el apóstol Pablo, aquí lo vamos a ver, comenzó a darse cuenta de que por eso dice, no se reúnen para lo bueno, sino para lo peor. ¿Por qué? Porque comenzaron las divisiones. ¿Entiende? De que los que tenían más dinero comenzaron a llevar los mejores platos de eso, tenían dinero. Y como en todas las iglesias hay en estos tiempos de que hay hermanos que están en buena posición, que tienen su buen trabajo, ganan muy bien. Y hay hermanos que pues ganan el mínimo y pasan penas, por decirlo así, económico. Entonces se llevaban su plato de frijoles, por decirlo así, y aquellos llevaban una pierna horneada y todo. Pero comenzó la división en el sentido de que por eso, hermanos, hemos estado insistiendo, hermanos, ¿cuáles son los objetivos de la Cena del Señor? La unión, el convivio del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Pero ellos comenzaron a prostituir, por decirlo así, ¿cómo se llama? Esas reuniones. Entonces dice que comenzaron a hacerse grupos, los más acomodados compartían entre ellos la comida. Y entonces los más pobres comenzaron a hacerlos a un lado. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta de eso. Entonces, ¿qué traía eso? División. Y por eso dice, pero os anuncio, el anunciaros esto, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo peor. El 18. Pues en primer lugar, para comenzar, cuando os reunís como iglesia, o sea que aquí no está diciendo, mire, los que están haciendo fiesta los de allá enfrente, o la gente del mundo, no, como iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones. Por eso siempre hemos peleado, hermano, de que nos quitemos eso de Guatemala, El Salvador, hermanos. Todos somos lavados con la sangre. Aleluya. Somos un solo pueblo. Por eso dice la palabra del Señor, que el Señor quitó la pared que dividía los judíos y los gentiles, los judíos y los griegos. O sea, hizo un solo pueblo. Gloria a Dios. O sea que en el Señor, hermano, la misma palabra, ya no hay ni judíos ni griegos. Amén. Un solo pueblo lavado con la sangre de Cristo. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Oigo pues que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, es el apóstol Pablo, ¿no? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Qué es una disensión? Hay contiendas, hay chismes, hay problemas, hay líos. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Entonces, no nos vamos a apartar también de que de repente una comida, vamos a convivir. ¿Por qué no? Pero cuando se hace dentro de la iglesia, ¿por qué lo estaban haciendo en el templo? Miren, dice, porque divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Aunque eso no debe ser la regla. No, entonces, como dice ahí que es preciso que haya disensiones, entonces
yo voy a comenzar a hacer lo que quiero. No. Esto, miren, le dice, ¿para qué? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Es, hermano, que Dios de lo malo saca un provecho. Porque es necesario en veces, hermano, las divisiones en la iglesia. No debería ser así, ¿me entiendes? Pero es necesario para saber quién es quién. Amén. Y por eso dice, entre nosotros, los que son ¿qué? Aprobados. Ahora el 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea que el pretexto para llevar comida a la iglesia, hermano, era, vamos a celebrar la cena del Señor. Ese era el pretexto. Y por eso dice el apóstol Pablo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Su propia cena. O sea, lo que ellos llevaban para comer. Lo que supuestamente llevaban para compartir. Decían, no, yo me lo como, yo, ¿cómo lo voy a estar compartiendo con aquel? ¿Qué trae frijoles? Yo trae carne, ¿cómo lo voy a compartir? Aleluya. Entonces yo me aseguro mi taco. Pues. Es una figura, dice pues, con reunir de vosotros, esto no es de comer, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mira hasta dónde había llegado esa gente. Se había hecho una borrachera dentro de la iglesia, ¿no? Eso es embriagarse, emborracharse. 22. ¿Qué pues? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Porque la iglesia, hermano, la iglesia directamente, el local. Aquí está hablando de local, no está hablando de que nosotros somos la iglesia, no, que local. Es para venir a alabar y bendecir el nombre del Señor, para venir a escuchar la palabra. Ese es el verdadero objetivo, ¿no?, del local. Pero aquí lo estamos leyendo a la luz de la palabra. Pero ahora, ¿qué ha pasado, hermano? Se han hecho hasta discotecas en el local. Un solo desorden. Y no debe ser así. Porque el apóstol Pablo, si usted lee, si no estoy mal equivocado, más adelante, en el capítulo 15, él habla, ¿qué hay pues cuando os reunís? Y comienza a decir, hay salmos, hay palabras, hay interpretaciones, hay profecías. Y dice, hágase todo, pero hágase todo con orden y con decencia. Porque el Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu de Dios es un espíritu de orden. Amén. Nada que comience que yo sentí que me agarró el Espíritu y pues aventé las sillas todo para allá. No, eso es desorden. El Espíritu de Dios no nos va a poner a brincar encima de las sillas y dar vueltegatas. Gloria a Dios. Ese espíritu no es de Dios. El Espíritu de Dios es de orden. Amén. Aleluya. Pues pasa a estar en un lugar, ¿no?, que un hermanito, desde que estaba en el Espíritu, y brincó y me cayó a mí, hermano, y casi dimos la vuelta a los dos con todo y silla para atrás. No, eso no es de Dios. Pero ¿saben por qué pasa muchas veces, hermano? Por falta de enseñanza. Se necesita enseñar. Amén. Amén. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué pues? ¿No tenéis casas en que comáis y beber? Diciendo, este lugar no es para eso. ¿Quieres comer o quieres tomar, embriagarte? Hazlo en tu casa. Solo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿no? Es una pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿O lo tomas de menos? ¿Qué te importa? Aquí la casa de Dios, pero yo quiero embriagar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso está diciendo que la casa de Dios, nosotros venimos a la casa de Dios. Venimos con reverencia. Aleluya. Con respeto a lo que venimos. Amén, aleluya. ¿Entiendes? ¿Qué pues? ¿No tenéis casa en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? Entonces, mi hermano,
Yo en veces, voy a ser sincero, yo en veces me siento mal arreglarme, pero a mí me gusta arreglarme. Yo máximo cuando yo vengo a la casa de Dios, me gusta arreglarme. A mí no me gusta irme todo despeinado. Yo siempre he sentido, no estoy ofendiendo a nada. En veces yo me siento mal que a lo mejor hay un hermanito que no tiene su corbata. Pero yo siempre he dicho, hermano, que no tenga y quiere, me avisa, yo tengo bastantes corbatas. Aleluya, gloria a Dios. Quiere un saco, tengo sacos ahí, no, para compartir. Pero yo, hermano, la doctrina que yo enseñé, la disciplina que me enseñaron, hermano, es cuando vaya a la casa de Dios, hermano, vaya bien arreglado espiritualmente y bien arreglado porque usted es un hijo de Dios, usted es un embajador de Dios. Gloria a Dios. Y como siempre hemos puesto el ejemplo, hermano. ¿Cuándo mira usted a Trump, a Biden y todo salir en playera y con chancleta? ¿Ven esa gente? Todo el tiempo. Andan bien arreglados porque ellos están representando a un gobierno, a una nación. Y nosotros estamos representando a alguien más, mejor que ellos. Amén. Es el Dios de los cielos, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Amén. Pero yo con esto no estoy diciendo de que no estoy ofendiendo a nadie. Lo que estoy diciendo es que si no hay, pues venga a arreglar esto. Pero me han dado que. ¿Entienden? Pero es que este es el mejor party que nosotros podemos venir, hermano. Aleluya. ¿Que no ha visto cuando va la gente a los paris, no? ¿Cómo va? Que no pueden caminar las pobres mujeres. Sí, van un gran saco, hermano, que sudándome el party ahí, pero gran saco. Como ellos echan la casa por la ventana. Ahora cuánto más venimos a lavar al glorificado. Aleluya. Amén. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué pues no tenéis casa en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Alabo es hablar bien, pues. Les diré, ustedes son buenos cristianos, sigan adelante. No los voy a alabar más. Pero ahorita vamos a entrar a lo que nos interesa. Institución de la Cena del Señor. 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Por eso le digo que ya el apóstol Pablo ya había enseñado esta enseñanza. Y lo que llama la atención aquí es que hay que recordar que el apóstol Pablo, él no estuvo entre los 12 apóstoles en la última cena del Señor. Él no estuvo ahí. Entonces, esto quiere decir que Dios, Cristo se lo reveló a él como una institución, como una ordenanza para la iglesia. Y eso es lo que nosotros hacemos cada principio del primer domingo del mes. Por eso dice, porque yo recibí del Señor. Mire, él no fue un instituto teológico. Por eso él cuando, no tenemos nada en contra del instituto teológico. Porque hemos siempre dicho que si usted tiene oportunidad de prepararse, vaya y prepárese. Pero tome en cuenta qué es lo que están enseñando, si están hablando de la palabra. Pero por eso el apóstol Pablo dice que él sube a Jerusalén y los grandes, o sea los mayores, dice él, nada nuevo me enseñaron. No está despreciando el apóstol Pablo el ministerio apostólico. Lo que él está diciendo de que todo esto el Señor se lo reveló a él. Y por eso él dice, miren, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, o sea, lo que estuvimos hablando, la última cena, cuando él levanta la copa, dice, miren, Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Que por vosotros es partido. O sea, hermano, cuando nosotros venimos y participamos de la cena del Señor, estamos recordando, le estamos diciendo al mundo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que Él murió, pero también resucitó. Aleluya. Al tercer día y que la tumba está vacía. Amén, aleluya. Él Ese vive. es un mayor testimonio que nosotros podemos quitar al mundo. Porque cuántos hermanos, cuántos líderes mundiales se han levantado. Sin embargo, ahí está la tumba de ellos. Y no está vacía. Pero al que nosotros adoramos, bendecimos,
está vacía. Amén. O sea que por eso Él vive y permanece para siempre. Amén. Él está sentado a la diestra. El tercer día Él resucitó. Entonces dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Por eso yo los traje, mi hermano, en toda la Pascua y la noche que el Señor participó con sus discípulos. Eso fue lo mismo que él. Tomad, comed. Haced esto en memoria de mí. O sea que cada vez que nosotros participamos, estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el dolor de nuestro Señor Jesucristo, la entrega del Señor Jesucristo. Ese es el tema principal en la participación de la Cena del Señor. Gloria a Dios. Y como vuelvo a repetir, esto para nosotros debería ser hacer lograr una alegría. Estamos explicando. Una alegría que Cristo resucitó y no está en la tumba. Aleluya. Porque Él vive, nosotros vivimos. Gracias. Porque si Cristo, dice la palabra del Señor, si Cristo no resucitó, nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo. ¿Por qué queremos un Dios que está muerto? Nosotros adoramos a un Dios que está vivo. Amén. ¿Me entienden? Entonces si nosotros, si Cristo se quedó en la tumba, así estamos nosotros también en la tumba ya. No, Él vive y por eso nosotros adoramos al Señor, porque Él vive. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, debe ser la comunión entre nosotros, la comunión del cuerpo. Y dice, asimismo también tomó la copa, después de haber cenado. Estuvimos explicando, ¿no? Primero comieron. Es la segunda copa, la de la bendición, que le llamamos. Tomó la copa, ¿no? Después de haber cenado. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, lo que leímos en Éxodo. En mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras. Que la bebieras en memoria de mí. 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, hermano, que mientras que nosotros, Dios nos dé vida, mientras que el Señor no arrebate a su iglesia, esto hay que estar celebrando hasta que la venga. Pero lo más lindo de todo esto, hermano, que después de que el Señor se lleve a su iglesia, ¿cuál es la próxima cena con el Señor? En la boda del Cordero. Esa es la gran fiesta. Amén. Amén. Y como lo que cantamos, y Él nos va a servir. Aleluya. Ahora dice, tomando la cena indignamente. Estos son los requisitos. Por eso leímos los requisitos, que había que lavarse las manos, que había que comer, ¿cómo se llama? Tomar la copa de la amargura, las hierbas amargas. Y dice, tomando la cena indignamente. Para participar, hermano. En realidad nosotros, aquí viene algo muy importante, la participación. ¿Quién está? Ya dijimos que había que aceptar al Señor Jesucristo, hay que bautizarse, pero ahora viene la relación personal. En primer lugar, hermano, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. Comunión con nuestro prójimo. Por eso dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, que es indigno, que no merece, que no está apto,
que no le da el valor, que no le da la seriedad. Porque el Señor Jesucristo, hermano, por eso yo traté de que ustedes captaran lo de las copas. Estuve explicando que cuando Él muere, el Señor, y le dan vinagre, cuando Él dice, sed ten, y le dan vinagre, y Él muere, dice, consumado. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, miren, con el perdón de muchos, hermano, pero ¿cuánta gente, hermano, va a participar de la cena del Señor? Es que nosotros tenemos que entender ese acto, hermano. Estar consciente que ese fue un sacrificio de Cristo. Entregó su vida, toda la ira de Dios cayó sobre Él, hermano. Hay que recordar, hermano, que Él fue puesta esa corona, hermano, que le rasgó toda su piel. Dice la palabra, dicen los comentaristas que a Él dice que le dieron mojicones. Le dieron mojicón con los nudos estos, le dieron en la cara. Él dice que llegó un momento que de la barba le arrancaron los pelos de la barba. Yo veo que dice que cada latigazo, el látigo de los romanos, llevaba un hueso al final, llevaban nudos y al final llevaba un hueso, que es ese que donde se incrustaba en la piel, y cuando regresaba arrancaba el pedazo de piel. O sea, el sacrificio de Cristo fue algo terrible, hermano. Nosotros tenemos que tener esa conciencia, hermano, que cada vez que participamos en la cena del Señor es volver a recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, hermano. Debe haber un dolor en nuestro corazón, hermano. Entonces, por eso, hermano, tenemos que tener esa conciencia, hermano, que cada vez que nosotros participemos de la cena del Señor, hermano, no es cualquier acto, hermano. Debe ser un acto solemne. Aleluya. Y por eso dice, el Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice que miraba yo y me venía a mi corazón, de una forma figurada, yo miraba esto, que cuando nosotros participamos indignamente de la cena del Señor, como que fuéramos Judas. ¿Qué hizo Judas? Él participó en la cena del Señor. ¿Y qué hizo después? Lo traicionó. Y que nosotros, hermanos, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios a participar en la cena indignamente, como que fuéramos Judas. Perdón, hermano, pero ahí voy yo también. Aleluya. Una forma figurada, porque miren lo que sigue diciendo. Porque dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno. O sea, un examen interno. Ese es probarse. Pruébese cada uno a sí mismo. En realidad, somos dignos de tomar la cena del Señor. Estamos caminando delante de Dios. Estamos agradando a Dios. Estamos hablando lo que no tenemos que hablar, mirando lo que no debemos de mirar. Porque eso es lo que estamos hablando, ¿eh? Indignos muchas veces. Lo hacemos por compromiso, solo para que digan que yo estoy viendo. Por eso es la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aleluya. Y dice, mire, comáis por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, mi hermano, nadie, yo no lo puedo juzgar, yo no puedo, ni usted me debe juzgar, ¿no? Porque dice, pruébese cada uno, sí mismo. Dice lo lindo de todo esto, hermano, que la misericordia de Dios, que nos está dando la oportunidad, hermano. Nos está dando la oportunidad, dice,
pruébate tú antes que yo te vaya a probar, antes que yo vaya a actuar. Él nos está dando la oportunidad de ponernos a cuentas. Que dice, mira, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, mira, el cuerpo del Señor, que él dice, no es sin entender. Juicio come y bebe para sí. Es el juicio de Dios. Porque aquí en resumidas cuentas, hermanos, si yo lo tomo indignamente, ustedes no me van a hacer juicio a mí, ustedes no me van a castigar a mí. ¿De dónde viene mi juicio? ¿De dónde viene el castigo? Viene de Dios, porque ahí no lo podemos engañar. Entonces, por eso le está dando la oportunidad que nosotros, en lugar que nos digan, mi hermano, usted anda mal, nosotros nos tenemos que poner a cuentas con eso. No participar, como vuelvo a repetir, de que porque, y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Nosotros, hermano, hay momentos, hermano, en mi parecer, que no se debe participar. En el sentido de que cuando ha habido violencia, cuando ha habido cosas que se han salido del orden, nos tenemos que poner un ejemplo. Que yo golpeara a mi esposa. ¿Y cómo va a participar de la Cena del Señor? Pero tenemos que tener en cuenta, hermano, que muchas veces por falta de enseñanza nosotros nos queremos abstener de participar de la Cena del Señor también. Que porque vengo en el carro y que se me atravesó tonto, que ya no voy a participar, porque me enojé. Tampoco son las cosas así. Pero para eso está, pruébese a sí mismo cada uno. Se hace un examen cada uno. ¿Me entiende? ¿Se me entiende lo que queremos dar a entender? Ahora, los servidores, el servidor, hermano, tiene que participar en la Cena del Señor. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en todo. El servidor, hermano, tiene que ser ejemplo. Porque imagínense, hermano, que yo estoy enseñando esto y el domingo usted mira que no participa en la Cena del Señor. ¿Qué dirán ustedes? No sirve, predica, no vive. Ahora, eso no quiere decir que yo no estoy libre de algo terrible, pero no debe ser la línea esa. Porque nosotros como servidores, hermano, y aunque no somos servidores, hermano, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que agradar a Dios, tenemos que santificarnos todos los días. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Porque el privilegio no hace más santo a nadie. El privilegio no sostiene a nadie. El que nos sostiene es Cristo. Amén. Porque muchos hermanos dicen, bueno, yo me tengo que santificar, tengo que participar porque soy servidor. No, es que no se trata de eso. Esa es parte de la obligación, por decirlo así. Pero la primera obligación, la primera responsabilidad es cómo estoy yo delante de Dios. Esa debe ser la primera responsabilidad. Entonces, hermanos, como servidores, hermano, tal vez pueda haber un momento que no participemos. Pero entonces los líderes están para eso, observar, y en la primera oportunidad llamar al hermano que está sirviendo como hermano y sentarse con el hermano que está participando. Porque el no participar, algo está pasando, por algo no se está participando. ¿Entiendes? Entonces el líder tiene autoridad en ese sentido, porque está sirviendo al servidor. Tiene que ser ejemplo, vuelvo a repetir, en la iglesia. Pero como le digo, hay cosas de que en realidad, hermano, a lo mejor no se pudo arreglar la situación. Entonces ahí es donde entra la conciencia, como le digo. Si yo me enojé con mi esposa, por una niñería, con eso no puede orar, porque por eso lo que está diciendo el hermano pastor anoche. Siempre se da un lapso de un tiempo, unos 5 minutos, por decirlo así. Y cada uno examínese a sí mismo.
Señor, no me enojé, pero ahorita al salir de aquí me voy a poner. Señor, me pagué. Yo quiero agradar al Señor. Mañana temprano yo voy y pago lo que debo. ¿Entiendes? Hay cosas, hermano, como dice la palabra del Señor, hay cosas, el apóstol Pablo habla y dice, hay cosas por lo que yo pido que no se oren. Porque hay pecados de muerte. A esos son los que está terrible. Pero hay pecados, hermano, que nosotros nos podemos resolver entre nosotros. Aleluya. Por ejemplo, si yo tengo algún problema con mi hermano Julián, si yo soy de Dios, si Dios mora en mí, mi obligación, hermano, es decirle, hermano, disculpe lo que digo, antes de tomar la decisión del Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Que voy a tomar la cena del Señor, voy a participar para que miren que yo soy espiritual, que como yo predico, no, hermano. Es que mi primer compromiso es con Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Pero uno como servidor tiene que tratar todo el tiempo de caminar bien delante del Señor, porque uno tiene que ser ejemplo. No crea, hermano, que la vista del pueblo está sobre el líder. La vista del pueblo está sobre los servidores. Pero la vista más importante es la de Dios. Amén. Entonces, por eso sigue diciendo, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, ¿no? Esas son las consecuencias. Por lo cual hay muchos enfermos. Y esta es una enfermedad literal. Porque ¿sabía usted que hay enfermedades diabólicas? Hay enfermedades diabólicas. Porque fíjese que a cuánta gente, hermano, lo llevan al doctor y lo llevan al especialista y no le dan nada. Lo que el mundo dice psicológicas, no son diabólicas, son espíritus diabólicos. Y le dan la mejor medicina, el mejor chequeo, el especialista y no le dan nada. No tiene nada. Esa persona está enferma. Es una enfermedad diabólica. Y dice, ¿por qué le digo esto? Y mire, y debilitados entre vosotros. Debilitados, podríamos decirle, espiritualmente. Está débil por causa del pecado, por causa de no andar bien delante de la presencia de Dios y por causa de tomar por juego, no tomar en serio y con reverencia el acto que se hace. Y dice, muchos enfermos y debilitados entre vosotros, pero está lo peor todavía, y muchos duermen. O sea que han sido cortados por el Señor. Se han muerto, ¿no? Mira, vean aquí, Señor. El 30. Por lo cual, ¿no? O sea, hace la consecuencia, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Entre quién? Entre la iglesia. Y muchos duermen. ¿Qué es dormir? Ya murió. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Eso es lo que estamos hablando, de que Dios nos da oportunidad, que ponernos a pruebas. Ahora, lo que estaba hablando con los hermanos anoche, dice, hermano, que nosotros, hermano, como cristianos, tenemos que cerrar las puertas al enemigo. El enemigo está tantito esperando, Señor, ¿no? Nosotros le abramos la puerta para meterse a nuestro hogar, para meterse a nuestra vida. Entonces yo decía, hermano, que nosotros como cristianos, hermano, tenemos que ser disciplinados en nuestras vidas, en nuestra forma de actuar. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros somos indisciplinados muchas veces. Dice, hermano, que yo llego tarde al trabajo y digo, hermano, el diablo, hermano, el diablo me quiere hacer esto. Pero aquí ahora se levantó también, hermano. ¿Entienden lo que queremos decir? Amén. Hermano, ¿y por qué se va la ofrenda? El diablo, no, ¿por qué se va? Santo.
O sea, ahí es donde nosotros nos tenemos que examinarnos a sí mismos nosotros, hermano. Dice, yo comentaba con los hermanos ayer, hermano, y mi esposa, lástima que no ha podido venir. Pero, hermano, yo esto lo hago. Yo no sé que usted lo haga. Yo le digo a mi esposa, el servicio es a las 4, hermano, lo mismo. Yo le digo a las 2, en 2 horas nos vamos. Entonces, vengo y le digo yo, deje los trastes, deje todo ahí. Porque la prioridad es ir a la casa. Amén. Amén. Gloria a Esa Dios. es la prioridad. Cuando nosotros estamos conscientes de qué posición, no solo del privilegio, sino la posición que nosotros tenemos como cristianos y adoradores. ¿Me entiendes? Entonces nos dice, pero los trastes no, ahí déjenlos, por favor. Entonces, imagínense que nosotros venimos un poquito retirados. Y en 5 minutos estamos ahí. Y pum, un accidente en la esquina, por allá, ¿no? Cerraron todo eso por ahí. Ya no podemos pasar. Y el diablo, hermano, nos está impidiendo el diablo llegar a la casa de Dios. No, si hubiéramos venido más temprano, hermano, nos Aleluya. venimos a la pura hora aquí. ¿Me entiendes lo que queremos decir? Amén. Amén. Entonces, por eso muchas veces, con el perdón de ustedes, muchas veces venimos peleando a la casa de Dios con la pareja. Porque o el hombre o la mujer no se apuró y llegamos tarde. Se viene discutiendo en el camino. ¿Y cómo van a participar en la cena del Señor? ¿Entienden lo que queremos decir? Entonces, todas son cosas, hermano, que nosotros tenemos que disciplinar para venir en paz Amén. a tomar la cena, a participar en la cena del Señor. Porque yo analizaba, hermano, dice, mire, para el trabajo, hermano, para el trabajo, hermano, dejamos todo tirado en la casa, hermano, porque tenemos que dar la hora ya, ¿vale? Si no, ya no nos dejan entrar, o nos quitan el día. ¿Y por qué a la casa de Dios? No, no. Eso es lo que dice que tenemos que discernir, entender a qué venimos a la casa de Dios. Máximo cuando venimos a participar en Dios. Entonces, tenemos que taparle las puertas al enemigo. Y todo es, pero eso es muchas veces la culpa de nosotros, no del diablo, que el Señor lo reprende. El diablo, hermano, actúa, hermano. Hay que recordar, como nosotros hasta aquí lo decimos, yo he oído, cuando dice que el diablo es omnipresente. El diablo puede estar por allá, pero hay espíritus que trabajan con él y son los que nos encargan. Porque el diablo no va a estar en todos los lugares, pero los espíritus, los ángeles caídos están, y son los que probleman por eso también. Pero lo que le quiero decir, hermano, cerrémosle las puertas al enemigo, hermano. Amén. No provoquemos nosotros también las cosas. Pongámonos a cuenta, hermano, cuando vamos a participar en la cena del Señor, hermano. Procuremos, hermanos, que si salimos de nuestro hogar, salgamos tranquilos, hermano. Porque no me dejáis mentir. ¿Cuántas veces nos hemos llegado a la iglesia discutiendo con la pareja? Entonces, necesitamos ser, ¿cómo se llama? Conscientes, necesitamos madurar, hermano. Amén. Que todo sea para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Amén. Por eso dice mucho, nosotros mismos nos examinamos, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Por el Señor. Dios nos da la oportunidad. Mire qué lindo el Señor. A ver, hijo, reconoce que pecaste, pide perdón por tus cuentas. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, que el Señor dice, mas siendo juzgados. Ahora, si nosotros no somos sinceros, si nosotros no hacemos las cosas como debe ser, mi hermano, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Entonces ahí sí va a actuar el Señor. Él nos da la oportunidad. ¿Peleaste con mi hermano? Porque nosotros, hermano, una de las cosas, hermano, los grandes problemas es el orgullo. ¿Cómo yo me voy a rebajar? Pedirle perdón yo a fulano. ¿Cómo? Si yo, mira, yo gano 20 la hora y este pobre gana el mínimo, ¿cómo le voy a pedir perdón? Entonces, tenemos que ser sencillos. Entonces, eso es lo que venía hablando con mis hermanos ayer. Ahí fíjense, hermano, de que antes de ser entregado, en Juan habla
antes de ser entregado al Señor, Él le lava los pies a sus discípulos. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué eso no se hace en la iglesia? Entonces, esta es una lección que el Señor le da a sus discípulos, primeramente. Que hay que recordar de que en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, el encargado de la casa, el dueño de la casa, no era el que le lavaba los pies a los invitados. ¿Quién le lavaba los pies a los invitados? Los sirvientes, el esclavo. Pero aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo él mismo lo hace. Entonces, ¿cuál es la idea, hermano? Que nos tenemos que humillar los unos a los otros, no con la humillación que nosotros estamos acostumbrados. ¿Entiende? ¿Qué es humillar para nosotros? Hacerlo de menos, destruirlo y hasta casi se puede dar una patada. Esa no es la humillación. La humillación es ser sincero, en primer lugar, ser sencillo, poderse uno reconocer sus errores, poder tener valor y ir a pedir perdón. Eso es ser uno humilde. ¿Entiendes? O sea que despojarse del yo. ¿Cómo yo? Si yo. Entonces, tenemos que ser sencillos, hermano. Y por eso dice, mira, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. O sea que si nosotros, hermano, no somos sinceros delante de Dios, si nosotros no pedimos perdón, nosotros no nos ponemos a cuenta, nosotros vamos a ser juzgados juntamente con el mundo, como que no conociéramos de Dios. Mira, aquí dice, mira, el 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Por eso yo les dije, ¿no? Nosotros no estamos puestos para ira ni para condenación, siempre y cuando nosotros estemos caminando delante de la presencia de Dios. Si no, vamos a ser ¿qué? Condenados con el mundo, porque el mundo no tiene al Señor, ellos no han aceptado al Señor. Entonces así vamos a ser nosotros condenados igual como que no hubiéramos aceptado al Señor. Ahí lo dice, mira, para que no seamos condenados con el mundo. Ahora 32, así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos los unos a los otros. Esta es parte, hermano, de la enseñanza. Cuando pasa el hermano o pasa cada uno, voy a hacer una pausa aquí. Hay diferentes métodos para participar del repartimiento de los alimentos, o sea, el pan y el vino, ¿no? El jugo. Usted observa aquí, yo observo aquí que aquí los hermanos agarran la charolita y aquí nos ponemos todo. De donde yo vengo, estábamos sentados, todos los diáconos son los que pasaban. Y hay muchos hermanos de que el pastor o el líder se pone con un pan grande y cada uno pasa y agarra un pedazo. Porque dice, también tiene su figura eso, ¿me entiende? Que usted no ha visto lo que habla el Señor, dice que partiendo el pan, digo, que se lo repartieran entre ellos. O sea, eso, hermano, no cambia nada, porque el objetivo es la solemnidad que se tiene que hacer, el respeto con que se debe hacer, ¿entiendes? Entonces, yo le digo a los hermanitos, hermanos, que gracias por preocuparse para preparar los alimentos, porque es un servicio para el Señor. Y siempre la recomendación, hermano, bien hechecito, bien limpia las cosas, porque es como que el Señor va a venir a cenar con nosotros, como que el Señor va a tomar esa copa, como que el Señor va a comer también. Entonces, vamos a ir terminando. Así, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunís para juicio. Las demás cosas os las pondré en orden. Entonces,
en resumidas cuentas, ¿cuál es el sistema que nosotros vamos a usar? Estuvimos hablando que el Señor dijo, este es mi pueblo, que por vosotros he partido, tomando el pan. Y este es mi sangre, el nuevo pacto, que por vosotros es derramado. Entonces, lo que queremos dar a entender, hermano, de que en la iglesia aquí, donde llegó el apóstol Pablo a corregir esto, ellos hacían una fiesta primero, estuvimos explicando, ¿no? Ellos hacían fiesta, aquí vamos a componer las sillas, las mesas y comemos. Y aquí nos emborrachamos y platicamos. Y se recuerda que se fue un texto donde dice que el pueblo se levantó a jugar después de haber cenado, después de haber estado delante de la presencia de Dios, y se levantó a jugar, o sea, a hacer relajo, a hacer desorden. Entonces, lo que queremos aquí, hermano, dejar establecido, hermano, es que tiene que ser mucha reverencia, porque aquí está presente el Señor. Entonces, la lección es, hermano, de que nosotros no vamos a hacer lo que hizo la iglesia de Corintios. Porque ellos cenaron, comían y después hacían este acto que nosotros hacemos. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué hace? Cada uno come en su casa y beba en su casa. Pero aquí venimos a hacer solo el acto. Gloria a Dios. ¿Entienden? Lo que nosotros hacemos aquí, que ustedes preparan los alimentos, cada uno pasa y se ora y se explica y se lee la palabra. Pues aquí no venimos a comer, no venimos a tomar, ¿entienden? Sino hacer solo el acto, como que nosotros hubiéramos cenado con el Señor. Aleluya. Ese es el ejemplo de la participación, del acto. Entonces, busquemos de Dios, hermano. Amén. Busquemos de Dios. Solo voy a ir a Juan 6:48 rápidamente. Ahí terminamos. Mira lo que dice el 47. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. 48. Yo soy el pan de vida. Aleluya. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Por eso dice, yo soy el pan de vida. Porque ellos comieron la comida terrenal y murieron. Y por eso dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, es Cristo, para que el que de él coma no muera. Por eso que si él vive, nosotros vivimos. Amén. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, del cual yo daré la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí. Pues, le estoy hablando de esto, ¿no? Fíjese que me puse a pensar, mi pastor, todo está dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Porque hoy en la mañana me puse a pensar, yo dije, bueno, coincidió con el mundo, cómo está celebrando todo esto. Fíjese, dije yo, y Dios sabe que no fue que porque estaba, vamos a hablar de esto, Dios no es testigo que no, sino que lo que Dios puso en mi corazón fue de porque el domingo es la cena del Señor. Entonces, estar preparado, ¿a qué venimos? ¿Y qué vamos Aleluya. a participar? ¿Por qué vamos a participar? Y entonces dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna,
y yo lo resucitaré en el día posterior. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mi parecer y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come también vivirá para mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces nosotros tenemos que participar. Que yo, a mí no me parece, que yo no siento la cosa rara. Porque miren lo que dice el Señor, que tenemos que comer y beber de la copa. Aleluya. Pero lo que estuvimos explicando, que no es literal, como se enseña afuera. Porque, vuelvo a repetir, el Señor murió una vez, un solo sacrificio, porque cada vez que nos reunimos vamos a estar sacrificando a Cristo. Ella murió una sola vez, un solo sacrificio, único y perfecto. Amén. Y entonces todo esto es figura de lo que estamos haciendo nosotros. Amén. Amén. Bien. Damos gracias a Dios en esta noche. Amén, gloria a Dios. Solo quiero terminar en 1 de Timoteo. Miren lo que dice. 1 de Timoteo 2. Con esto vamos a terminar. 1 de Timoteo 2, 15 y 16. Porque hermano, lo último se me había olvidado y quería ¿cómo se llama? Aclarar algo. Y esto tal vez lo va a ver usted de otra forma, pero uno de los impedimentos que principalmente las hermanas se deben de quitar, porque yo tuve, donde he estado, las hermanas, varias hermanas me han preguntado, mi hermano, con perdón de usted, hermano, dice, yo ando en mi periodo, y dice, ella se siente mal participar, aún servirle al Señor en ese periodo. Pero mi hermano, ese no, el Señor ya no cuenta. Eso usted lo tiene que tener en cuenta, que eso fue por el Antiguo Testamento. Entonces, porque hay muchas hermanas que tienen eso en su corazón. Entonces, lo que usted tiene que tener en cuenta, cómo está su corazón delante de Dios. Porque lo de ustedes es natural, no es pecado. ¿Entienden? Entonces, lo más importante, hermano, cómo está su corazón delante de Dios. Entonces, examínese cada uno, ¿no? Y entienda que eso es algo natural, y lo más importante, lo que el corazón, lo que usted tiene en su corazón. Por eso dice la palabra del Señor, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Así que, hermano, yo espero que haya quedado algo en esta noche en su corazón. Cuando nosotros vengamos el domingo, si Dios nos presta la vida y nos da el privilegio de participar, nosotros estemos conscientes qué es lo que estamos haciendo. Amén. Amén. Que esto no es un juego, no es que el hermano pastor se le ocurrió, vamos a probar a hacer esto, no. Esto es bíblico, esto es un mandamiento que nosotros tenemos que hacer para recordar la muerte y crucificación de Cristo. Amén. Y anunciar esto hasta que Él regrese. Amén. Así que, ¿qué tiempo lo vamos a hacer? Solo Dios lo sabe. Amén. Y amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias. Sí, Señor, Amor, gracias, por Señor. misericordia. Le damos muchísimas gracias, Padre, la gloria. Nos dio la oportunidad, Señor eterno, de poder
Padre, que es, Señor, la cena del Señor, Señor. Eso que usted dejó, su amado Hijo, dejó establecido, Padre, para la iglesia, Padre. Hemos visto, Señor, cómo lo celebró, Señor eterno, el pueblo de Israel, cómo lo celebró nuestro Señor Jesucristo y cómo quedó establecido para nosotros, Padre, la gloria. Gracias, Padre, la gloria, porque usted nos da la oportunidad, nos da el privilegio, Dios mío, de participar, Señor, de ese acto glorioso, Padre. Que de aquí en adelante, Dios mío, cada vez que nosotros participemos, Señor, podamos entender enteramente, Padre, la gloria, qué significa ese acto, Padre, la gloria. ¿Por qué usted dejó establecido eso, Padre, la gloria? Como una bendición para nosotros, Padre, para que en nuestros corazones y en nuestra mente, Padre, la gloria, esté presente, Dios mío, el sacrificio de Cristo por el cual nosotros hemos alcanzado la salvación.